En este día vamos a hacer una exposición de la síntesis académica del tema que escogí, que es facturación electrónica y analítica de datos. De la factura al valor, cómo los datos conectados se convierten en una ventaja competitiva y aportan valor a las organizaciones y empresas. Anteriormente, las empresas tenían que tener un equipo robusto con conocimientos de matemática, estadística y probabilidad para modelar sus predicciones. Hoy en día, con herramientas que la facturación electrónica nos contribuyen con la información que nos da ya normalizada, ya estandarizada, podemos tener una ventaja competitiva que nos abre un mundo de posibilidades. ¿Qué metodología de fuentes? Hemos consultado bases de datos académicas, fuentes revisadas entre 2016 y 2026, y se seleccionaron 5 fuentes organizadas en 3 ejes: fundamentos y beneficios de la facturación electrónica, cómo los datos conectados y la analítica le dan una ventaja competitiva a las organizaciones, y cómo aplicar la analítica predictiva, y vamos a ver un caso de uso de cómo he implementado la analítica predictiva en una organización donde he tenido la oportunidad de liderar el proyecto. De la factura al dato conectado, el estudio del BID y el CIAT muestra que la administración tributaria valida cada documento desde su origen, generando una estructura confiable. Tenemos un dato estructurado. En algunos lugares la factura electrónica viene en formato XML. En El Salvador tenemos que la autoridad tributaria, que es el Ministerio de Hacienda, adoptó el JSON como el estándar, cosa que nos facilita mucho para hacer una analítica predictiva, y como un dato estructurado se transforma en una analítica, y eso puede ser una decisión de la empresa. ¿Qué beneficios podemos tener? Ahorro de costo, menor evasión o una mayor trazabilidad. Por ejemplo, algunas organizaciones pueden decir: el día que menos vendo o el día que más temprano me llega el último cliente es el martes, por eso ese día voy a cerrar más temprano. Podemos ver el beneficio transformado en diferentes ejes: menor costo, mayor beneficio al empleado porque va a descansar más tiempo, etcétera. Eh, el DTE en El Salvador, que es el documento tributario electrónico, ¿cómo funciona? El emisor genera el documento en JSON, este lo firma mediante el algoritmo de JWT, transmite el JSON firmado, y la autoridad tributaria genera el sello de recepción con el cual le da la garantía de que ese documento es totalmente válido. ¿Qué valor tenemos de conectar los datos? ¿Y qué aporta el Big Data a las pymes? Pues podríamos decir que hay marketing inteligente. Podemos segmentar campañas basadas en datos. Por ejemplo, entre los casos que podemos ver, que vamos a ver más adelante, el caso de uso es: ¿qué día una cafetería que opera en diferentes centros comerciales tiene mayor presencia de clientes? ¿Cómo lo afecta a un asueto? Etcétera. ¿Qué podemos decir del modelo TOE? Que la tecnología nos da una herramienta analítica disponible. La O es una organización, es recursos, cultura y competencia. Y la E, el entorno, el mercado, el cliente y la normativa. ¿Cómo todo esto interactúa? Vamos a verlo a continuación. En las fuentes consultadas tenemos un caso de uso de la analítica en acciones. Una empresa comercial, Maná en Ecuador, integró Big Data y analítica predictiva. ¿Qué hicieron? Gestionaron sus inventarios con datos, predijeron sus ventas con analítica predictiva. El resultado es posible cuando el dato nace estructuradamente. Hay mucha diferencia entre un dato y una información, dado que un dato nada más me dice, un dato nada más es un registro, pero la información ya es una colección de datos que ya tienen una secuencia, una organización de las cuales yo puedo generar modelos. ¿Qué puede ser esto? Es una palanca estratégica.
Podemos tener la data como un apalancamiento para mi equipo y tomar mejores decisiones. ¿Tiene retos? Sí. La calidad de los datos, la facturación electrónica nos ayuda mucho porque ya viene estandarizado. Y por ahí tenemos también las competencias técnicas que tenemos que actualizarnos. Pero vamos a ver el caso de uso al que les mencionaba. Este es el modelo predictivo que he implementado en esta cafetería, donde podemos ver aquí el comportamiento y la línea anaranjada dice cuánto espero y la línea azul dice cuánto es mi venta. Todo esto se va sincronizando al día a día y es bastante certera la información. Tenemos las tendencias por días de semana y vemos aquí cómo lo afecta a un asueto. Aquí no tengo disperso, tengo ya bien dispersos los datos y no puedo ver los de Semana Santa, pero en Semana Santa hubo un asueto y ahí vemos cómo impactó ese asueto en todas las operaciones. Igual aquí podemos ver eh, los días que fueron miércoles, que el día de la madre, día del padre, y así consecutivamente. Bueno, sí tenemos Semana Santa, aquí vemos la caída en esta, aquí donde están estos rojos, ese fue el periodo de Semana Santa. También podemos tener los mapas de calor por diferente sucursal, cómo se comporta y a qué horas llega más personal, cosa que antes era imposible. Y aquí tenemos las fuentes y esta es mi presentación. Muchas gracias.